Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de nuestro curso de Metodología de la Investigación? Hemos ya superado la mitad de nuestro curso, estamos ahora iniciando la semana número 3 de trabajo y el día de hoy, bueno, pues continuando con nuestro programa de estudios, te voy a presentar la siguiente temática a abordar, que es justamente una de las etapas muy importantes dentro de todo el enfoque de una investigación, como es las hipótesis y las variables. Son dos conceptos que tenemos el propósito de que comprendamos esta semana: cuál es su naturaleza, para qué se utilizan, en qué nos ayuda a nosotros a la hora de llevar a cabo el proceso de investigación, y espero que con las siguientes transparencias y la explicación que con todo gusto te voy a dar, podamos nosotros ir aclarando las dudas. Pues muy bien, comenzamos. Vamos a empezar con la pregunta: ¿qué cosas son las hipótesis, dado que es el tema de nuestro estudio? Bueno, vamos a saber que nosotros en cualquier tipo de investigación, sea cualitativa o sea cuantitativa, vamos a formularnos algunas hipótesis, pero dependiendo del alcance del estudio que nosotros nos hayamos propuesto, es como estas hipótesis van a ser categorizadas, ya sea de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. En este sentido, bueno, pues cuando se trata de un tipo de investigación cuantitativa y el alcance del estudio es solamente exploratorio, bueno, en ese caso no se formula ningún tipo de hipótesis. Al contrario, cuando se trata de describir, se formulan hipótesis solamente si es que se da el elemento clave, que es pronosticar un hecho o un dato. Se van a dar hipótesis de tipo correlacional si se formulan hipótesis correlacionales, es decir, que estemos relacionando dos elementos de la investigación para poder explicar el hecho. Y también en el tipo de estudio explicativo se formulan hipótesis de tipo causales, que bueno, más adelante te voy a explicitar de qué se trata cada una de ellas, pero bueno, como su nombre los dice, las hipótesis causales pues son las que tienen o te describen una causa y un efecto, ¿no? Muy bien, bueno, entonces la pregunta que yo te lanzo a ti es: ¿piensas tú que las hipótesis son siempre verdaderas? Bueno, evidentemente las hipótesis, como te lo he mencionado ya en otros videos, nosotros nos formulamos hipótesis todo el tiempo y muchas veces las hipótesis pues resulta que no son verdaderas. Entonces es importante tomar en cuenta esta situación, porque como lo veremos más adelante, el hecho de que una hipótesis no sea comprobada y al contrario sea refutada, no quiere decir que la investigación de ninguna manera haya servido. Todo lo contrario, una investigación que te ofrece justamente el hecho de echar abajo ciertas hipótesis que muchas veces las personas o la sociedad tiene generadas sobre algún hecho en particular, bueno, pues hace que la investigación ya sea valiosa por ese simple hecho. Entonces, para que nosotros podamos entender cómo se construye una hipótesis, es importante también tener en claro qué son las variables. Te presento ahora mismo la definición breve, porque la segunda parte de esta exposición, la segunda parte final, justamente vamos a centrarnos en las variables. Pero bueno, para aproximarnos un poco en este tema, lo que te puedo decir que es que una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de poder medirse y observarse. Vamos, que esas son las características esenciales de una variable, que es una propiedad que puede ir cambiando, fluctuando, o como su nombre lo dice, variando, y que también es susceptible de ser medible y observable. Nunca vamos a olvidar esta parte, ¿vale? Entonces, volvamos al tema de las hipótesis y vamos a ver de dónde surge una hipótesis. Cuando un investigador se plantea una hipótesis, las hipótesis pueden surgir por una analogía, que es decir, pueden estar comparando algún otro proceso similar al que están investigando, pero que no es exactamente el mismo, y el observador dice: bueno, si aquí sucedió esto, cuando pasó esto,
Seguramente eso es lo que va a pasar aquí, pero no lo hemos comprobado, es solamente una hipótesis. Ese tipo de hipótesis ha surgido por la analogía o la comparación. También al aplicar alguna información nos surgen hipótesis. Por ejemplo, la teoría del campo en psicología, que surgió de la teoría del comportamiento, de los campos electromagnéticos, esos que forman las auroras boreales, y es por eso que te he puesto aquí en la imagen una aurora boreal. Bueno, esa analogía que se daba en la física, en un fenómeno físico, se trasladó a la psicología y fue una hipótesis que se realizó en su momento por una analogía con un fenómeno físico. Ahora, ¿qué características debe tener una hipótesis? Vamos a ir paso por paso. Bueno, y para esto, bueno, no lo voy a decir yo, vamos a tratar de referirnos a algunos de los autores que más han escrito sobre este tema. Por ejemplo, Castro Rea nos dice que las hipótesis deben referirse a una situación real. Es decir, no podríamos realizar una hipótesis de una cosa que sea ficticia, ¿me explico? Entonces, solo pueden someterse a prueba en un universo y en un contexto bien definidos, es decir, nosotros podemos comprobar si lo que estamos pensando o explicándonos de un fenómeno es cierto o es falso, solamente si podemos tener datos fidedignos de la realidad. Entonces, no pueden ser inventadas de algo ficticio. Ahora, las variables o términos de la hipótesis deben ser de manera comprensible, precisos y lo más concreto que sean posibles, evitando todo tipo de vaguedad, todo tipo de confusión, porque ese tipo de errores pues no tienen cabida en una hipótesis a la hora de redactar la hipótesis. Ahora, la relación entre variables propuesta por una hipótesis también debe ser clara y verosímil. Quizás hasta este momento de la explicación todavía tengas dudas de qué son las variables, qué son las hipótesis, pero bueno, yo quiero que vayas siguiendo el hilo de la charla, porque evidentemente cada vez que nosotros vayamos profundizando en el tema, tu comprensión irá aumentando, y sobre todo si lo comparamos con las lecturas que ya te hemos propuesto y que tienes a tu disposición en la plataforma de nuestra universidad. Ahora, también, otra característica de las hipótesis: los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, esto ya te lo había mencionado, pero también la relación planteada entre ellos, ¿sí? Por otro lado, las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas posibles y disponibles para probarlas. Entonces, si estamos hablando de que las hipótesis se basan en hechos reales, en hechos que deben ser medibles y observables, bueno, pues evidentemente las técnicas que nosotros tengamos para poder probar esa hipótesis, pues deben estar esclarecidas para poder ser aplicadas y obtener la información que nos permita comprobar o refutar la hipótesis que nos hayamos planteado. Entonces, ¿qué tipo de hipótesis nos podemos nosotros establecer cuando estamos realizando una investigación? Bueno, pues la primera es esa justamente, las hipótesis de investigación, que son, como nos dicen algunos autores, proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables y que deben cumplir con 5 requisitos mencionados. Obviamente, al tratarse de investigación científica, bueno, pues la codificación es importante y a veces se suelen simbolizar como HI o H1, H2, H3, etcétera, cuando son varias hipótesis. Pero bueno, después te voy a platicar en qué momento puedes tú realizar una o más hipótesis, dependiendo de la investigación. Y bueno, también se les denomina hipótesis de trabajo, ¿no? Así como nos dicen algunos autores que aquí te he citado. Bueno, dentro de este gama de hipótesis que están enmarcadas en la categoría de hipótesis de investigación, nosotros tenemos varias, ¿no? Por ejemplo, tenemos las hipótesis de tipo descriptivo, de un valor o dato pronosticado. Estas hipótesis en particular se utilizan muchas veces en estudios de tipos descriptivos, es decir, que solamente nos van a dar cuenta de las cualidades o de las características de determinado fenómeno, ¿no? Para que entonces nosotros podamos predecir un dato o un valor en una o más variables que se van a medir o observar. Por ejemplo, tenemos aquí la siguiente ejemplificación que dice:
El aumento del número de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y los 25 años será de 20% el próximo año, en un contexto específico como podría ser nuestra ciudad o nuestro país, ¿no? Este es un tipo de hipótesis de tipo descriptivo. Pero hay otro tipo de hipótesis como son las correlacionales, y como su nombre lo dice, pues es relacionar dos cosas. Estas especifican las relaciones entre dos o más variables y corresponden a los estudios correlacionales. Sin embargo, no solo pueden establecer que dos o más variables se encuentran vinculadas, sino también cómo están asociadas. Así, por ejemplo, tenemos el tabaquismo está relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares, o a mayor autoestima habrá menor temor al éxito. Entonces, estamos diciendo que una cosa va a suceder de tal manera siempre y cuando estén relacionados dos conceptos. En el primero sería el tabaquismo relacionado con los padecimientos pulmonares. Y en nuestro segundo ejemplo tenemos la autoestima elevada relacionada con menor temor al éxito. Este es un tipo de hipótesis correlacionales. Tenemos también hipótesis de diferencia de grupos, y estas se formulan en investigaciones que tienen la finalidad de comparar grupos. Por eso es que su nombre es claro, ¿no? Hipótesis de diferencia de grupos. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el efecto persuasivo para dejar de fumar no será igual en los adolescentes que vean la versión del comercial televisivo a colores que el efecto en los adolescentes que vean la versión del comercial en blanco y negro. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo se comparan a dos grupos, ¿no? Es decir, se ha experimentado, se puede presumir que de esta investigación se ha experimentado exponiendo a dos grupos de adolescentes, unos al comercial televisivo colores, el otro al comercial televisivo en blanco y negro, y bueno, pues se está tratando de comparar la diferencia que existe entre esos dos grupos. Este es solo un ejemplo. Ahora, tenemos un tipo de hipótesis que son bastante recurrentes en las investigaciones que nosotros realizamos a menudo, y son las investigaciones de tipo causal. Este tipo de investigación, como vemos, no solamente afirma la o las relaciones entre dos o más variables y la manera en que se manifiestan estas, sino que además propone un sentido de entendimiento de esas relaciones. Es decir, no solamente van a mencionar que hay relación entre dos cosas para que algo suceda, sino que nos van a ayudar a entender ese tipo de relaciones. Y como ejemplo de este tipo de hipótesis tendríamos la siguiente: la desintegración del matrimonio provoca autoestima en los hijos e hijas. En el ejemplo, además de establecerse una relación entre las variables, se propone la causalidad de esa relación. Ahora, es importante que nosotros estemos observando en este tipo de ejemplificaciones que te he estado ofreciendo cómo se redacta una hipótesis. No hemos llegado a ese punto, no lo hemos descrito, pero tú ya puedes predecir cómo se redacta una hipótesis. Si analizas los ejemplos que te he estado proponiendo, podrás observar que las hipótesis se redactan en forma de una afirmación. Es decir, aunque todavía no lo podemos comprobar, sí en la categoría de hipótesis podemos afirmar algo, pero bajo esa categoría justamente, ¿no? Y bueno, tenemos a las hipótesis nulas, que son muy útiles en la investigación porque constituyen proposiciones acerca de la relación entre variables, solo que nos van a ayudar para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Es decir, tú puedes debes en tu investigación realizar una hipótesis de lo que crees que va a suceder al final de la investigación, pero puedes también al mismo tiempo redactar una hipótesis nula, que es la que refute esa hipótesis inicial, ¿no? Por ejemplo, si decíamos que a mayor edad, por ejemplo, pudiéramos decir mayor incidencia en la adicción, podríamos decir en una hipótesis nula que a mayor edad no existe una mayor incidencia
en la adicción a X droga, ¿no? Por decir, es decir, es el contrario de la hipótesis de investigación. Tenemos aquí, por ejemplo, que los adolescentes no le atribuyen más importancia al atractivo físico en sus relaciones de pareja que las adolescentes. Entonces, si tenemos que esta es la hipótesis nula, ya podemos nosotros ir entendiendo que la hipótesis de la investigación que está realizando esta persona es que los adolescentes, hombres, varones, sí le atribuyen más importancia al atractivo físico en las relaciones de pareja que en comparación con las chicas, ¿no? Ese es el punto. Bueno, y entonces también existen hipótesis alternativas. Entonces tenemos que está la hipótesis de investigación, está la hipótesis nula que refuta esa investigación, y al mismo tiempo dentro de una misma investigación nosotros podemos redactar una hipótesis alternativa. Aquí te presento, por ejemplo, los tres casos. Tenemos la hipótesis de investigación, que diría: el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre 50 y 60% de la votación total. Esa es la hipótesis de investigación, eso es lo que el investigador supone que es lo que va a pasar. Pero bueno, eso no lo va a saber hasta que haya investigado. Al redactar la hipótesis nula, diría: el candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar entre el 50 y el 60% de la votación total, es decir, está refutando la hipótesis de investigación. Y tenemos una hipótesis alternativa, las tres son construidas por el mismo investigador, que diría: el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia del consejo escolar más del 60% de la votación total. Puedes analizar los tres casos. Son los tres tipos de hipótesis que nosotros podemos redactar dentro de una investigación. Ahora, bueno, vamos a continuar. En una investigación se formulan hipótesis de investigación nula, de investigación y alternativas. Es decir, se formulan las tres en una investigación. En este sentido, bueno, lo que yo te puedo decir es que no hay una regla general que pueda decirse sí o no. Ni siquiera hay consenso entre los investigadores si es que se deben redactar los tres tipos de hipótesis. Entonces, Degelman nos dice que la opción más común es incluir únicamente las hipótesis de investigación. Algunos investigadores solo enuncian la hipótesis nula de investigación, presuponiendo que quien lea su reporte deducirá la hipótesis contraria, como nosotros hicimos hace apenas algunas transparencias que te acabo de poner. Entonces, la pregunta que ahora nos podemos hacer es: entonces, ¿cuántas hipótesis se deben formular en una investigación? Bueno, algunas contienen gran variedad de hipótesis porque el problema de investigación es bastante complejo, ¿no? Pero hay otro tipo de investigaciones que contienen solamente una o dos hipótesis, y todo va a depender de cómo estés planteando tú el problema de investigación, que ya es un tema que estuvimos viendo en las sesiones anteriores. Entonces, en una investigación se pueden formular hipótesis descriptivas de un dato que se pronostica en una variable y demás tipos de hipótesis. Bueno, la respuesta a esto es que en una misma investigación es posible establecer todos los tipos de hipótesis que te he mencionado hasta el momento, porque si el problema de investigación así lo requiere, bueno, pues entonces es posible hacerlo, ¿no? Ahora, tenemos aquí de esto que te acabo de mencionar, pues quizás algunos ejemplos que te pudiera yo dar, ¿no? Entonces, tenemos que ¿cuál sería a fin de año el nivel de desempleo en la ciudad de Jalapa? La hipótesis que podríamos nosotros hacer de investigación sería: el nivel de desempleo en la ciudad de Jalapa será del 5% a fin de año, ¿no? Pero si tenemos una pregunta de investigación también dentro de este mismo tema que dice: ¿cuál es el promedio de ingreso familiar mensual en la ciudad de Jalapa? La hipótesis podría ser: el nivel promedio de ingreso familiar mensual va a oscilar entre los
1,500 a 3,000 pesos, ¿no? O podemos decir, de otra pregunta de investigación, podemos sacar otra hipótesis. Existen diferencias entre las colonias, las zonas de la ciudad de Jalapa en cuanto al nivel de desempleo. Es decir, hay barrios o colonias con mayores índices de desempleo. Esa podría ser la pregunta de investigación, una de las preguntas de investigación, y de la cual desencadene una hipótesis que diga: existen diferencias en cuanto al nivel de desempleo entre las colonias del norte y del sur de la ciudad de Jalapa, ¿no? Bueno, entonces estamos viendo que de cada pregunta de investigación nosotros podemos obtener una hipótesis. Entonces, ¿cuántas hipótesis puedes realizar de una investigación? Bueno, pues va a depender mucho de la profundidad y del alcance que tenga tu propia investigación, y que se van a ver definidas en las preguntas de investigación. Muy bien, entonces, pero una hipótesis nos va a servir de muy poco si nosotros no podemos probarla. Entonces, ¿qué cosa es la prueba de hipótesis? No podemos probar que una hipótesis sea cierta o sea falsa, sino argumentar que fue apoyada o no de acuerdo con ciertos datos obtenidos de una investigación en particular. Eso es lo que podemos nosotros hacer con relación a la prueba de hipótesis. Pero ahora, todo este trabajo que nosotros hemos estado aquí describiendo y que es una fase de todo el proceso de investigación, ¿para qué nos sirve? Esa es una pregunta interesante. ¿Para qué nos sirve a nosotros realizar hipótesis? Bueno, en primer lugar, las hipótesis son importantes dentro de una investigación porque van a ser la luz, el faro o la guía de esa misma investigación. Formularlas nos ayuda a saber qué es lo que vamos a buscar y vamos a tratar de probar, es decir, cuál es la utilidad de esa investigación. Por otro lado, también tienen una función de tipo descriptivo y explicativo. Bueno, según sea el caso, te lo he dicho, ¿no? Cada vez que una hipótesis recibe evidencia empírica a favor o en contra, nos dice algo acerca del fenómeno con el que se asocia o con el cual estamos haciendo nosotros referencia. Esa es otra de las utilidades de la hipótesis. Pero también nos ayuda a probar teorías, porque cuando varias hipótesis de una teoría reciben evidencia positiva, la teoría va haciéndose cada vez más fuerte, más sólida. Y cuanto más evidencia haya a favor de aquellas, más evidencia habrá a favor de la teoría. ¿Me explico? Ahora, quiere decir que si nosotros estamos formulando hipótesis y las podemos comprobar, nos está ayudando a sugerir teorías nuevas posiblemente. Entonces, diversas hipótesis no están asociadas con ninguna teoría, pero llega a suceder que como resultado final de la prueba de una hipótesis, se puede formular una teoría o bases para poder desarrollarla. Hay una investigadora que hace una analogía muy interesante acerca de qué es una teoría, y me dice: si nosotros pensamos en que una teoría es una casa hecha con tarjetas, cada una de las tarjetas es una hipótesis. Entonces, las hipótesis son las que construyen las teorías, las hipótesis, pero las hipótesis comprobadas. Ahora, ¿qué ocurre cuando, lejos de poder comprobar una hipótesis, sucede todo lo contrario? Es decir, terminamos de hacer nuestra investigación y la hipótesis de investigación inicial resulta que no fue comprobada, es decir, sucedió todo lo contrario a lo que el investigador suponía. Bueno, pues ya te lo mencionaba yo al inicio, en los primeros minutos de este video, y que era justamente que una investigación que arroja como resultado final la no comprobación de la hipótesis de investigación no puede ser de ninguna manera considerado como una investigación obsoleta o inútil. Al contrario, esa investigación nos ayuda para que justamente las personas que lean el reporte de investigación y la manera en que lo hicimos, pues puedan acortar pasos para llegar a la verdad al no volver a cometer los mismos errores que cometimos. Entonces, una investigación, pues no, de la manera romántica siempre la hemos imaginado como es una investigación que descubre cosas, ¿no? En positivo, pero también el descubrir cosas en negativo, como el hecho de decir no se comprobó la hipótesis, hace que una investigación sea valiosa. Ahora,
¿Deben definirse variables de una hipótesis como parte de su formulación? Ahora haz memoria de la primera descripción que te hice de lo que era una hipótesis y te vuelvo a preguntar. ¿Deben definirse las variables de una hipótesis como parte de su formulación? Bueno, con relación a ello yo te puedo decir que para que tú como investigador o como investigadora y tus colegas, los lectores del estudio y en general cualquier persona que se acerque al documento final de tu investigación le dé el mismo significado a los términos o variables de las hipótesis, es común que un mismo concepto se emplee de manera distinta. Es decir, que cada uno de los lectores tenga una interpretación distinta de un mismo concepto. Entonces, en este sentido, nosotros debemos asegurarnos que las variables puedan ser medidas, observadas, evaluadas e inferidas, que era justamente una de las características que mencionábamos al inicio, ¿no? de lo que es una variable. Entonces, confrontar nuestra investigación con otro tipo de investigaciones similares, si tenemos definidas nuestras variables, podemos comparar nuestras definiciones con las de otros estudios para saber si estamos hablando de lo mismo o si estamos hablando quizás conceptos similares pero que no tienen el mismo contenido. Ahora, para evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación es importante porque las variables y no solo las hipótesis se tienen que contextualizar en el lugar y en la realidad de donde se ha extraído la información para explicarnos ese hecho. Ahora, estamos ya nosotros adentrados aquí en el tema de las variables, que como hemos visto, sí son un componente importante en la formulación de una hipótesis de investigación de cualquier tipo. Entonces, ¿qué es una variable? Bueno, una variable es una característica, es una propiedad que puede tener una persona o que puede tener una cosa y que van a ir variando de cosa en cosa o de sujeto en sujeto, pero también pueden variar en diferentes momentos dentro del mismo sujeto. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, variables cambiantes, ¿no? Que pueden cambiar de valores, categorías, ubicación, etc. Y en este caso, si estamos hablando de una variable, de un sujeto o de una persona, pues tenemos el sexo, la edad, los nombres, el peso, todas estas variables, como son sexo, edad, nombres y peso, pues pueden cambiar dentro de un sujeto. A lo mejor hace algunos años era difícil concebir que alguien cambiara de sexo, ahora ya no. Entonces todas las variables que estamos mencionando aquí, incluso dentro de un mismo sujeto, pueden cambiar a lo largo del tiempo. Y yo te pregunto, ¿son medibles esas variables que te acabo de mencionar? ¿Se puede medir el sexo? Bueno, pues sí. ¿Se puede medir la edad? También, por años. Los nombres, el peso, también, ¿no? Entonces, la característica que habíamos dicho es que son medibles, tanto cualitativa como cuantitativamente. Ahora, la otra característica importante que hemos estado haciendo hincapié durante toda esta charla es que también son observables, y es el hecho de que nos podemos nosotros asegurar de que las variables pueden ser evaluadas en la realidad. Es decir, si yo estoy diciendo que María tiene un peso de 54 kilos, bueno, pues es algo que podemos nosotros constatar en la realidad cuando le pedimos a María amablemente que se suba a una báscula y podamos nosotros pesar su masa, ¿no? Entonces, nunca pueden ser imaginables, es decir, no podemos nosotros basar una variable en solamente imaginarnos que ha de pesar aproximadamente tanto, ¿no? Ahora, son comparativas. ¿Por qué? Porque para poder confrontar nuestra investigación con otras similares, si tenemos definidas nuestras variables, podemos comparar nuestras definiciones con las de otros estudios para saber si estamos hablando de lo mismo. Si la comparación de esas dos investigaciones resulta positiva, podremos entonces confrontar los resultados de nuestra investigación con los resultados de la otra, ¿no? Y eso pues evidentemente en ciencia enriquece el tema de estudio. Pero también nos sirven como referencia conceptual. ¿Por qué? Porque las variables deben emanar de un concepto teórico de la realidad, es decir, una experiencia que viene de la realidad, se ha extraído de ahí.
Entonces, bueno, pues tenemos que, así como había diferentes tipos de hipótesis, también hay diferentes tipos de variables, como podemos observar aquí. Y bueno, el tipo de variables va a definirse dependiendo de su relación, de la relación que existe entre ellas mismas, ¿no? Por ejemplo, entonces tenemos variables independientes, variables dependientes y variables intervinientes. ¿Pero de qué va cada una? Bueno, vamos a comenzar entonces aquí por las variables dependientes. Cuando nosotros empleamos el nombre dependiente, ¿qué te imaginas? Nosotros a veces decimos, es que esta persona es muy dependiente, o este niño o esta niña es muy dependiente de sus papás. Bueno, pues lo mismo sucede con las variables, ¿no? Es la característica que se trata de cambiar manipulando la variable independiente, la que no va a cambiar. Dicho de otra manera, son los efectos o resultados que se obtiene cambiando la variable independiente. Entonces, las variables independientes, por su lado, pues son aquellas características que se supone que son las causas del fenómeno que se estudia. Te repito, se supone que son las causas del fenómeno que se estudia. Y como se supone que son las causas, es por eso que las variables forman parte de una hipótesis, y es por eso que el tema de hoy está relacionado entre hipótesis y variables. ¿Por qué? Porque van de la mano dentro del proceso de investigación. Entonces, te voy a poner aquí un ejemplo de una variable dependiente y de una independiente. Entonces, tenemos que, por ejemplo, el nivel educativo de los padres influye positivamente en el rendimiento académico de los hijos. Aquí está plasmada la hipótesis, ¿no? Es una hipótesis que, como te he dicho, se plantea y se redacta en forma de aseveración, en forma afirmativa, y nos dice, el nivel educativo de los padres influye positivamente en el rendimiento académico de los hijos. Bueno, tenemos entonces que la variable independiente es el nivel educativo de los padres, porque dentro del proceso de investigación, en ese momento, el nivel educativo pues, no va a cambiar. O sea, no van a amanecer siendo analfabetas y va a anochecer siendo maestros, ¿no? No podría ser tan rápido ese cambio, ese proceso. Entonces, en el momento en el que se está llevando la investigación, el nivel educativo de los padres no va a cambiar. Pero el rendimiento académico de los hijos es la variable dependiente, porque dice aquí que va a depender del nivel educativo. Entonces quiere decir que si el nivel educativo de los padres es paupérrimo, el rendimiento académico también va a ser paupérrimo y viceversa. Entonces, las variables intervinientes, por su parte, son aquellas que de una u otra forma afectan el resultado que se espera y están vinculadas a la variable independiente y al mismo tiempo a la variable dependiente. De esto, bueno, pues te puedo poner este ejemplo. Un médico desea determinar la influencia de la edad, es decir, los años cumplidos, sobre las enfermedades cardíacas. La variable independiente es la edad, porque va a analizar una población de diferentes edades, ¿no? Y no va a cambiar. La variable dependiente son las enfermedades cardíacas que él espera encontrar o no encontrar. Y las variables intervinientes pues van a ser la calidad de vida, la alimentación que tengan las personas, si fuman o no fuman, si tienen herencia o familiares con afecciones cardíacas, no sé. Esas son las variables intervinientes dentro de una hipótesis. Entonces, tenemos también variables de tipo cuantitativo, que como su nombre lo dice, habla de cantidad, porque son aquellas que enuncian características o propiedades que pueden presentarse en diversos grados o en diversa intensidad y tienen un carácter numérico o cuantitativo. Por ejemplo, el nivel de ingresos, el porcentaje de deserción escolar, y bueno, este tipo de variable cuantitativa pues se pueden estar agrupadas o no agrupadas, dependiendo de los datos, si son fijos o si han decidido plantearse sin ninguna agrupación. Entonces tenemos aquí en esta pequeña tabla que te propongo justamente variables. Variables de datos no agrupados, por ejemplo, peso de la persona 0, 1, 2, 3, etc. Y variable de datos agrupados, peso de la persona de 0 a 50 kilos, de 51 a 75, de 76 a 100, de 100 o más, ¿no? Que son los que nosotros generalmente conocemos como rangos, ¿no? Entonces, bueno,
Tenemos que estas variables cualitativas reciben este nombre porque tienen un carácter cualitativo, no susceptible de medición numérica. Por ejemplo, el sexo, solo hay dos clases, varón o mujer. O por ejemplo decir la raza, ¿no? Bueno, pues hay diferentes tipos de raza en el mundo que no pueden ser medibles, sino que son simplemente deducciones a partir de las características físicas que presenta el cuerpo de un sujeto. Entonces, bueno, tenemos aquí en esta tabla que te presento análogamente a las variables cualitativas, esta es el género masculino-femenino, el nombre de los alumnos, Juan, Pedro, María, las actividades preferidas, cine, televisión, lectura, internet, profesión, tipo de actividad económica, calidad de producto, excelente, bueno o malo, ¿no? Y bueno, pues de manera general esto sería un bosquejo muy amplio y muy rápido de lo que serían las hipótesis y sus variables. De verdad, deseo que la explicación te sea de mucha utilidad. Este es solamente un recurso didáctico más con el que cuentas tú, pero evidentemente yo creo que los textos que nosotros hemos planteado y que te hemos nosotros propuesto en la plataforma, pues van a ser de muchísima ayuda, además de la información que tú mismo o tú misma puedas investigar por tu cuenta con relación a estos temas. Pero bueno, espero que te haya sido lo bastante claro esta explicación. Ya estamos en la tercera semana, hemos estado recibiendo tus trabajos y me siento muy satisfecho de muchos de esos trabajos porque puedo percibir el esfuerzo que están haciendo por comprender los temas y por realizar sus actividades de manera óptima. Y bueno, pues entonces, tomando en cuenta eso, pues deseo que esta semana sea de provecho, que podamos comprender los temas, que son la base y son elementales para los futuros cursos que vas a tener sobre metodología y sobre seminario de investigación. Y bueno, pues entonces te deseo el mejor de los éxitos y nos vemos la próxima semana en la última sesión de nuestro curso. Te envío un cordial saludo a la distancia y mucho éxito. Gracias por tu atención.